Génesis capítulo 18, versos 20 al 32, dice así la palabra de nuestro Señor. Entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí. Y si no, lo sabré. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Y se acercó a Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que están dentro de él? Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío, nunca tal hagas. ¿El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo? Entonces respondió Jehová: si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Y Abraham replicó y dijo: he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. Quizá faltarán de 50 justos 5. ¿Destruirás por aquellos 5 toda la ciudad? Y dijo: no la destruiré si hallare allí 45. Y volvió a hablarle y dijo: quizá se hallarán allí 40. Y respondió: no lo haré por amor a los 40. Y dijo: no se enoje ahora mi Señor si hablare, quizá se hallarán allí 30. Y respondió: no lo haré si hallare allí 30. Y dijo: he aquí ahora que he emprendido el hablar a mi Señor, quizás se hallarán allí 20. No la destruiré, respondió, por amor a los 20. Y volvió a decir: no se enoje ahora mi Señor si hablare solamente una vez, quizás se hallaren allí 10. No la destruiré, respondió, por amor a los 10. Incline su rostro y acompáñeme a orar a nuestro Padre. Padre bendito, soberano, Rey del cielo, Señor de señores y Rey de reyes, gracias te damos esta mañana por permitirnos nuevamente estar juntos y poder oír tu palabra de verdad. Queremos repetirnos a ti, rogando que envíes tu Espíritu Santo a darnos cada vez mayor iluminación con respecto a tu voluntad. Queremos pedirte que tú bajes esta palabra de nuestros oídos y de nuestra mente a nuestro corazón. Que podamos ser exhortados por tu palabra, que podamos ser reprendidos por tu palabra y que tu Espíritu Santo haga con nosotros lo que tú dispongas en función a las Escrituras. Padre, te rogamos tu asistencia. Pedimos que tu Espíritu Santo nos dé todo entendimiento con respecto a lo que tú nos quisiste mostrar a través de esto. Padre, sabemos que somos faltos delante de ti, sabemos que nos falta mucho por aprender y en este camino de la santificación tenemos mucho tramo por delante y queremos rogarte, Padre, que tú utilices tu palabra de verdad como siempre para transformar nuestras maneras de vivir. Padre, gracias te damos. Te quiero rogar en lo personal como pastor que dirija mis palabras, que pueda poder ser claro, que pueda ser conciso con lo que tú nos muestras aquí. Quita todo aquello ajeno al texto que pueda interferir en la verdad llana y clara de tu palabra. Gracias, mi Dios, te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar ubicación, puede tomar lugar. Una de las enseñanzas más repetidas en las Escrituras, sin duda, es la que tiene que ver con la soberanía de Dios. Tristemente, muchas personas no reconocen el poder y la autoridad que Dios tiene por sobre aquello que Él ha creado. Lo cierto es que toda la Escritura está permeado de justamente ese poder soberano que tiene Dios por sobre todo cuanto Él creó. En el Salmo 115, versículo 3, el salmista dice: nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Y sin duda alguna nosotros podríamos concluir a raíz de este pasaje y también otros que nada puede oponerse a la voluntad de Dios. Nadie puede ser un enemigo de Dios en función a los propósitos que Él tiene.
En Daniel capítulo 4, versículo 35, la Escritura dice que todos los habitantes de la tierra son considerados como nada y que Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Sin embargo, no obstante a todo esto, parece contradictorio que Dios le da a su pueblo la oportunidad de apelar o interceder. ¿Cómo un Dios que es soberano, un Dios que nadie puede ir en contra de sus designios, le da la oportunidad a los suyos, a su pueblo, a quienes Él ha salvado, les da la oportunidad de apelar y de interceder? Es increíble eso. Dios en su infinita misericordia permite que podamos nosotros, sus hijos, interceder por los demás. El diccionario define el término interceder como el hecho de hablar ante alguien en favor de otra persona para conseguirle un bien o librarla de un mal. Eso es lo que engloba el concepto de intercesión. Y la verdad es que desde la caída de Adán, el hombre necesita un intercesor delante de Dios. Nadie puede dirigirse instantáneamente, frente a frente, cara a cara, ante el Dios Todopoderoso y Santo. Y es por eso que desde el principio, luego de la caída de Adán, Dios estableció lo que se conoce como los oficios mediadores, en los cuales Dios utiliza intermediarios para poder relacionarse con el hombre. Uno de esos oficios mediadores es el del profeta. El profeta es aquel que habla de parte de Dios. Dios en su santidad no podía dirigirse directamente al hombre. Por tanto, Él elige a una persona y le da su palabra para que éste la repita como un emisario, como un enviado hacia la humanidad. Y es ahí que surge ese oficio mediador del profeta. Pero también existe otro oficio mediador que es el del rey. Y el rey era el intermediario entre el pueblo y Dios, que llevaba al pueblo a sujetarse a la voluntad y a los mandamientos del Dios soberano. Por eso era necesario un rey que juzgara y que de alguna manera enseñara y juzgara los mandamientos que Dios había provisto. Pero también nos encontramos con un tercer oficio mediador. Y ese oficio mediador que vemos en las Escrituras es el de el sacerdote. El sacerdote. Y el sacerdote tenía una misión bien clara. El hombre no podía acercarse a un Dios santo. ¿Por qué? Porque tenía el problema del pecado. Por tanto, la única manera que el ser humano pudiese acercarse a Dios siendo pecador era que alguien ofreciera un sacrificio por aquel pecador y que Dios pudiese perdonar al pecador por intermedio de ese sacrificio entregado por el sacerdote. Ese oficio de mediador, de sacerdote, de intercesor, es también el que vamos a estar hablando el día de hoy, esta mañana. Hoy veremos cómo es que Dios ha dispuesto que la oración sea un medio de intercesión entre aquellos que se encuentran separados de Él. Hermanos, Dios ha establecido que su pueblo, su iglesia, nosotros, los redimidos, cumplamos con ese rol de intercesión. Pero curiosamente, el texto que estamos abordando acá no es un rol de intercesión entre hermanos para con Dios, sino que es un rol de intercesión entre los enemigos de Dios y Dios. Y eso es algo que Dios nos ha dado. Por eso el título del sermón de esta mañana es la oración y la intercesión. Y en este pasaje nosotros vemos que hay tres elementos que se manifiestan ahí y que nos hablan sobre una oración intercesora. Hermanos, lo vuelvo a repetir, Dios nos ha dado la responsabilidad de interceder por aquellos que se encuentran alejados de Él. Es nuestra misión, es nuestra misión. Por tanto, no debemos olvidar eso, y conforme a este pasaje vamos a hablar de los tres elementos que no pueden faltar en una oración de intercesión por los pecadores. En primer lugar, que la oración debe apelar a la naturaleza de Dios. En segundo lugar, que debe reconocer la condición propia
de quien está emitiendo esa oración. Y en tercer lugar, insistir por amor por quienes está intercediendo. Esos son los tres elementos que estamos y que vemos y contemplamos en este segmento que acabamos de leer. La idea principal del sermón de esta mañana es esta: Dios nos motiva a interceder por los perdidos. Él anhela que insistamos para que por medio de esa intercesión quede en evidencia su misericordia, su majestad y su gloria. Fíjese que el texto que acabamos de leer ahí corresponde a la primera oración extensa que nos encontramos en la Escritura. A veces nosotros consideramos la oración, ¿cierto?, como algo que tiene que ver con el apartarse, con cerrar los ojos, con estar en un lugar silencioso. Sin embargo, recordemos que la definición más directa de oración es relacionarnos con Dios, conversar con Dios. Y esta es la primera conversación con Dios que encontramos con esta magnitud y esta extensión en las Escrituras. Y precisamente tiene que ver con la intercesión, con el mediar entre los enemigos de Dios y Dios. Ahora, estamos hablando del libro de Génesis, estamos hablando del libro de los comienzos. Y aquí nosotros estamos viendo que el personaje que aparece acá es Abraham. Abraham, a partir del capítulo 12 de Génesis, comienza a tomar protagonismo, porque Dios lo toma a él de un lugar que era sumamente pagano, un lugar llamado Ur de los Caldeos, y Dios le da un llamado a este hombre llamado Abraham. Él le dice: vete de tu tierra, de tu parentela, de tus parientes, a la tierra que yo te voy a mostrar, porque voy a hacer de ti una gran nación. Así comienza la promesa de pacto que Dios hace a Abraham. Y así vemos nosotros cómo comienza a avanzar la historia de Abraham a partir del capítulo 12. Abraham justamente obedece a Dios, pero dentro de ese mandato que Dios le había dado, él le dijo que se fuera y se apartara de sus familiares, porque él le iba a dar una nueva tierra y una familia propia. Sin embargo, Abraham tenía un sobrino y ese sobrino se llamaba Lot. Y Abraham determinó que era prudente llevar a Lot junto con él. Craso error para Abraham, porque luego de algún tiempo Dios comenzó a prosperar a Abraham y por rebote también a Lot. Sucedió que ellos se dedicaban a la ganadería y sus rebaños, sus ovejas, comenzaron a crecer al punto en el cual los pastores, es decir, las personas que estaban al cuidado de las ovejas de Lot y aquellos pastores que estaban al cuidado de las ovejas de Abraham, comenzaron a tener problemas por cómo y dónde daban alimentos a las ovejas. Entonces eso generó una tensión entre Abraham y Lot. Y Lot, producto de esa fricción, toma la decisión sabia, por cierto, porque era el mandamiento original que Dios le había dado, que se apartara de todos. Y él toma la decisión de reunirse con Lot y decirle: mira, Lot, aquí está toda la tierra, elige dónde quieres ir tú con tus ovejas y yo iré al otro lado para que no tengamos problemas, porque no podemos cohabitar en el mismo sector juntos. Entonces Lot muy astutamente miró la llanura y vio que ahí había harto pastito y escogió irse a ese lugar de las llanuras, más específicamente a la ciudad de Sodoma. Estaba Sodoma, Gomorra y habían otros pueblos que estaban aledaños a ese lugar. ¿Le suena? Sodoma, Gomorra. Bueno, a ese lugar se fue Lot. Luego de un tiempo, hubo una guerra, un conflicto bélico entre naciones que estaban cercanas al lugar donde vivía Lot. Se reunieron unos reyes y comenzaron a pelear con otros. Y el producto de eso fue que Sodoma, la ciudad de Sodoma, el rey de Sodoma y todos los habitantes de Sodoma fueron llevados cautivos. Entre ellos estaba Lot. Cuando Abraham se enteró de que Lot estaba cautivo, él tomó un séquito de sus siervos y fueron a pelear contra los enemigos de Sodoma. Dios le dio la victoria y juntos pudieron vencer a estos reyes y finalmente él recuperó la libertad de su sobrino Lot y también la libertad de todos los pueblos que estaban ahí aliados a Sodoma. Y eso fue lo que sucedió. De ahí le perdemos el rastro a Lot y al parecer no hay ningún otro contacto entre Abraham y Lot. El tiempo pasó,
llegamos ahí a Génesis capítulo 15, donde Dios le da la promesa de la descendencia multitudinaria a Abraham, ¿cierto? Como las estrellas de los cielos, así será tu descendencia, dice Dios. Y también mira la arena del mar, así tal cual van a ser tus hijos. Y Dios le da la señal del pacto a Abraham, la cual es la circuncisión. Ahí continúa la historia, pero en Génesis capítulo 18, donde está la base de nuestro texto, vemos que viene el ángel de Jehová junto a otros 2 siervos, que son ángeles también, son seres angelicales, y visitan a Abraham, quien se encontraba sentado en el encinar, una encina de Mamre, un lugar geográfico ahí. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Como ya habían pasado varios años, Dios viene, por intermedio del ángel de Jehová, se manifiesta a Abraham y le dice: el próximo año, en esta fecha, tú ya vas a tener en tus brazos al hijo de la promesa. Y en ese momento fue cuando obviamente hay esperanza, digamos, en la vida de Abraham y todo ocurre. Ahora bien, junto con darle esa buena noticia, nos encontramos con lo que acabamos de leer. Dios llega y ve que le hace una promesa tremenda a Abraham y Dios razona en sí y dice: bueno, Abraham es parte de mi pacto, hice un pacto con él, voy a darle a entender lo que voy a hacer. Y usted acompáñeme por favor al versículo 17 y 18, lo que dice el ángel, que es el megáfono de Dios acá, y le dice a Abraham. Dice: y Jehová dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Cuando está ahí, está a punto de irse, Dios, por medio del ángel, dice: le voy yo a encubrir a Abraham, mi siervo, con quien hice el pacto, lo que voy a hacer con Sodoma y Gomorra. Entonces, en ese momento, vemos cómo es que Dios, de alguna manera u otra, sabiendo lo que estaba ocurriendo en Sodoma, Él, con una doble intención, le cuenta a Abraham sus propósitos. Hermanos, Él toma la iniciativa. Dios toma la iniciativa. Dios iba a hacer un juicio contra una ciudad pecadora. Pero aquí vemos que Dios no obra con arrebatos. Dios no se enoja simplemente y fulmina, pudiendo hacerlo, teniendo todo el poder para hacerlo, teniendo toda la autoridad para hacerlo. Él no lo hace. Él inspecciona, Él revisa, Él analiza las situaciones y conforme a ese análisis que Él hace, Él determina finalmente emitir juicio de destrucción o no hacerlo. Y es increíble eso porque nos muestra la misericordia de Dios. Insisto, un Dios santo, al ver la perversión del ser humano, puede hacerlo y destruir. Pero Él, lo vemos acá, tiene cuidado porque Dios, queridos, no quiere la muerte del pecador. Dios es un Dios santo, pero Dios no quiere la muerte del pecador. En Ezequiel capítulo 33, el versículo 11, Él dice: diles, vivo yo, dice Jehová, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? De esa manera Dios le hablaba a los impenitentes de Israel. Dios es misericordioso. Dios es bueno. En Números capítulo 14, versículo 18, Dios es descrito de esta forma: tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión. Hermanos, Dios es justo, Dios es santo, Él va a emitir justicia, pero Dios también es amor y misericordia. Entonces Dios es muy distinto a nosotros. Nosotros nos airamos e inmediatamente nuestras reacciones son arrebatadas. Pero Dios, quien conoce todo,
Dios no tenía necesidad, amados, de ir y vigilar lo que estaba pasando en Sodoma. Él lo sabía. Pero el hecho de ir y ver nos demuestra que Él está dando una vuelta más. Está dando una oportunidad más. Está considerando verdaderamente si destruir o no a ese pueblo desobediente. Y es así como llegamos al versículo 21. Acompáñenme con la lectura, por favor. Versículo 21 dice: descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí. Y si no, lo sabré. Aquí vemos cómo no solo Dios manifiesta su paciencia, sino también cómo Él motiva a Abraham a interceder por esos pueblos. Él está motivando a Abraham a interceder por esos pueblos. Nace de Dios contarle a Abraham con ese fin precisamente. Ahora, Dios a nosotros, su pueblo, nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Y esto no es algo que solamente Dios le encomendó a Abraham en ese tiempo. Dios también el día de hoy nos da a nosotros ese ministerio. Y también pone esa carga en nosotros. Tenemos un rol de intercesores con los perdidos, con los que se encuentran sin Dios, aquellas personas que rechazan a Dios. Nosotros tenemos una responsabilidad con ellos también. Tenemos que cumplir un rol de intercesión delante de Dios para con ellos. Pero muchas veces desconocemos o bien ignoramos esa responsabilidad que tenemos de orar, de interceder por aquellas personas que van a recibir sí o sí el juicio de Dios. Hermanos, Dios nos revela a nosotros el destino de los pecadores. ¿Por qué razón? Porque quiere que intercedamos. De la misma forma que lo hizo con Abraham, Él le dijo que iba a hacer con Sodoma y Gomorra. Y de esa forma he llevado a Abraham a interceder. De la misma manera Dios nos dice a nosotros que todos aquellos que rehúsan el nombre de Jesucristo, rehúsan creer en la obra de Cristo y arrepentirse de sus pecados, van a irse a una condenación eterna en el lago que arde con fuego y azufre. ¿Por qué razón Dios nos muestra a nosotros, su pueblo, eso? ¿Por qué Dios nos describe cómo es el infierno? ¿Por qué el Señor Jesucristo se desgastó diciendo de una manera figurativa que en el lago de fuego y azufre iba a haber un gusano que no se moría, donde la llama nunca se apaga? ¿Por qué Él lo describe de esa forma si sus discípulos no iban a ir a ese lugar? Básicamente por dos razones. La primera es que sus discípulos debían saber de quién los había salvado. Y en segundo lugar, que también sus discípulos entendieran la magnitud del castigo de aquellas personas que no creyeran en el Señor Jesús iban a recibir. Dios nos muestra lo que va a ocurrir al final de los tiempos, luego del gran juicio delante del trono de Dios, donde todos los libros serán abiertos y todos serán juzgados conforme a sus obras. Y Dios nos muestra lo que va a suceder ahí. ¿Con qué motivo? Para que nosotros podamos entender lo que les espera a aquellas personas que están sin Dios y que de esa manera podamos tener un corazón intercesor por ellos. Eso es lo que Dios quiere, por eso Él nos muestra. El Señor nos dio una misión. Él dijo que éramos la luz del mundo y la sal de la tierra. Tenemos esa responsabilidad de preservar este mundo, de alumbrar con el mensaje del Evangelio, pero también de interceder por aquellos que no tienen cómo acercarse a Dios. La Biblia dice que Él nos ha hecho reyes y sacerdotes, y Él ha determinado que nosotros cumplamos con esos roles o esos oficios de mediador también, para con aquellos que no tienen oportunidad de ser oídos por Dios. Hermanos, Dios no oye a los pecadores. Dios no oye a los pecadores. Hay muchas personas que viven una vida religiosa y que oran a Dios, pero Dios no los escucha. Porque Dios escucha únicamente a aquellos que se dirigen al Padre, a sí mismo, por intermedio de Jesús. Porque solo Él tiene libre acceso al Padre, porque solo Él es justo y santo.
Entonces todo aquel pecador que no cree en Dios, que no ha confiado en la obra de Cristo, cree que ora a una deidad, a una divinidad, pero en realidad el Dios verdadero y único no les escucha, porque Él no escucha a pecadores. Pero Dios sí escucha a sus hijos, a aquellos que por intermedio de Cristo tienen la bendición y el libre acceso para poder interceder delante del Padre por los pecadores. Hermanos, Dios nos quiere usar para interceder por quienes son sus enemigos. Y Dios, por medio de eso, nos quiere transformar. Porque muchas veces los enemigos de Dios son nuestros enemigos también. ¿Cuáles son las personas que nos caen en desagrado? Aquellos que blasfeman contra Dios. Pero Dios nos ordena, nos manda, nos llama a que intercedamos por ellos delante de Él. Nosotros no sabemos si es que Él abrirá los ojos de estas personas y en un momento se volverán a Él. Por tanto, tenemos la responsabilidad y el mandato de obrar, de hacer un rol de mediación entre ellos y Dios. Dios transforma nuestro corazón. Dios quiere que nosotros seamos misericordiosos como Él es misericordioso. Por eso nos ordena hacer algo tan brutal como es interceder por aquellos enemigos de Dios. Leonard Ravenhill dijo lo siguiente: ¿cambia la oración las cosas? Sí, pero la oración cambia a los hombres. Cuando nosotros estamos orando a Dios, más que nosotros torcerle la mano a Dios en función a su voluntad, lo que estamos haciendo es poniéndonos a disposición para que Él nos cambie por intermedio de la oración. Cuando oramos somos nosotros los que estamos siendo transformados. Si nosotros oramos por los impíos, por los pecadores, por aquellos que aborrecen a Dios, si nosotros intercedemos por ellos, Dios transformará nuestro corazón duro en un corazón misericordioso como el del Señor Jesucristo. Recordemos que el Señor Jesús le dijo a sus discípulos que debíamos ser buenos como el Padre que está en los cielos es bueno. Y fíjense que la bondad de Dios se manifiesta ¿en qué? En que el sol sale sobre justos e injustos. Ese es un amor limitado que Dios da. El amor del sostenimiento que Dios da se llama gracia común eso. Dios tiene un amor general para con toda la humanidad. No es un amor salvífico, no es un amor específico. Es un amor general. ¿Y cómo Dios muestra ese amor? Por medio de su providencia, dando lluvia, tanto al bueno como al malo, dando el sol, tanto al bueno como al malo. Eso es un amor, digamos, superficial de Dios, ilimitado de Dios para con los incrédulos. Pero también Dios permite, por medio de esa gracia común, que sus hijos, su pueblo, obren como intermediarios entre quienes están separados de Él y su persona. Hermanos, si nosotros no oramos, si nosotros no intercedemos por los pecadores, nadie lo va a hacer. Porque Dios no oye las oraciones de ellos, pero Dios sí oye nuestras oraciones. Dios anhela la intercesión. Vemos aquí que Dios motivó a Abraham a interceder y Dios está buscando personas que intercedan. ¿Somos nosotros esos intercesores? ¿Estamos orando de verdad? El apóstol Pablo lo explica en su primera epístola a Timoteo, en el capítulo 2, diciendo que quiero que hagan oraciones y rogativas por todos los hombres, por los que están en eminencia. Empieza a hablar de las autoridades. Las autoridades también tenían que oír el mensaje del Evangelio. Y también Pablo les decía que los cristianos debían orar por ellos, pese a que ellos aborrecían a Jesucristo. Ellos no creían en Jesucristo y es más, muchos persiguieron a los cristianos. Pero fíjense que Pablo está mandando a que los creyentes oren por los gobernantes, que eran enemigos de Dios.
Y ese es un parámetro que nosotros vemos a lo largo de las Escrituras. Hermanos, Dios está buscando que sus hijos intercedan por los pecadores. Porque Dios puede, y de hecho usa tu intercesión, además de tu predicación, para sacar de la muerte espiritual a aquellos que Él escogió, que en un momento determinado eran enemigos de Dios, pero que ahora, por medio de tu intercesión, de mi intercesión y de la predicación del Evangelio, son reconciliados para con el Padre. Cuando el apóstol Pablo se convirtió, cuando el apóstol Pablo tuvo la visión del Jesucristo glorificado, mientras iba camino de Emaús, él ve la visión, cae al suelo, se arrepiente. Pero ¿qué sucedió? Él se apartó a un lugar y Dios envía a un hombre llamado Ananías a que vaya a orar por el apóstol Pablo. Nadie quería orar por Pablo, porque Pablo era un perseguidor de la iglesia. Pablo era alguien que acusaba a los principales de la ciudad con el fin de que arrastraran a los cristianos y los condenaran. Nadie quería orar por Pablo. Sin embargo, este hombre llamado Ananías, solamente aparece ahí, fue usado por Dios para ungir al apóstol Pablo y en ese momento recibir el Espíritu Santo y ser dotado por Dios mismo para la predicación de básicamente todo Asia Menor y un poco de Europa. Ahí había un pueblo que todavía no entendía la importancia de la intercesión. Si ellos hubiesen estado orando por todos y por los enemigos de Dios, hubiesen orado por Pablo. Y no hubiese sido tan confrontacional el hecho de que Dios hubiera mandado a alguno de ellos a orar por Pablo para que éste recibiera el Espíritu Santo. Hay personas que nosotros creemos que nunca van a recibir el mensaje del Evangelio. Sin embargo, Dios nos sorprende. Pero quizá tú no estás intercediendo por ellos. Quizá no están presentes en tus oraciones. Hermanos, Dios está buscando intercesores. En Isaías capítulo 59, versículo 16, dice su palabra: y vio que no había hombre, y se maravilló que no hubiera quien se interpusiese, y lo salvó su brazo y le afirmó su misma justicia. Dios busca personas que son intercesoras entre los enemigos de Dios y Él. Ahora bien, aquí vemos dos características del juicio de Dios. En primer lugar, Dios no trae juicio sin antes advertir y dar oportunidad. Por esa razón es que Él va precisamente a través del ángel a ver Sodoma y Gomorra y para poder tomar una decisión justa. Y por otro lado, Él también permite la intercesión. Dios motivó a Abraham para que Él intercediera. Entonces esas son cosas que son tremendas porque nos hablan del Dios que tenemos, un Dios misericordioso, un Dios que sabemos que antes de la fundación del mundo ha determinado a quienes ha de salvar, pero que también interactúa en tiempo real con sus hijos para que estos crezcan, maduren y sean conforme a la imagen del Señor Jesús. Ahora bien, vamos a entrar a nuestro primer punto. Fíjense que ya Dios motivó a Abraham, pero Abraham ahora, luego de haber sido incentivado por el ángel, comienza a interceder por estos pueblos. Y lo primero que hace es apelar a la naturaleza de Dios. Acompáñame a los versículos 23 al 25. Dice, note bien, y se acercó a Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Note esto: lejos de ti el hacer tal, que haga morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra ¿no ha de hacer lo que es justo? Fíjense en eso.
Abraham es considerado en Isaías como amigo de Dios. Abraham era el amigo de Dios. En Isaías capítulo 41, versículo 8 dice: pero tú, Israel, siervo mío eres, tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Abraham era amigo de Dios. Dios lo consideraba su amigo. Y note el corazón que tiene Abraham y la confianza que tiene Abraham para con Dios a la hora de decirle: pero tú eres justo. Abraham conocía a su Dios porque era su amigo, era íntimo con él. Y él conocía de su justicia, él conocía de su santidad, pero por sobre todo que él no iba a hacer algo que no era indebido conforme a la misma naturaleza de Dios. Por tanto, él apela al conocimiento que tenía de su Dios. Hermanos míos, es increíble esto. Un autor dijo: aún cuando se ha de odiar el pecado, se ha de tener compasión de los pecadores y orar por ellos. Eso tiene que ver con nosotros. Aún cuando se ha de odiar el pecado, se ha de tener compasión de los pecadores y hay que orar por ellos. Hermanos, ¿estamos orando por los inconversos? ¿Estamos orando por personas que no conocen a Cristo, que son cercanas a nosotros? ¿Están presentes en todas nuestras oraciones o en la mayoría de nuestras oraciones? ¿Apartamos algo de nuestro tiempo para orar por esta gente? Para que tenga la posibilidad de arrepentirse y recibir salvación en vez de condenación. ¿Tenemos ese anhelo en nuestro corazón? ¿Somos amigos de Dios? ¿Obramos como Abraham obró? Sin duda, hermanos míos, es necesario que reflexionemos en esto. Dios busca gente que interceda. El Señor Jesús enseñó una parábola en una oportunidad. Quiero leerla, aparece en Lucas capítulo 13, versículos 6 al 9. En Lucas 13, del 6 al 9 dice esto. Y dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo el viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien. Y si no, la cortarás después. Esa es la paciencia de Dios, pero también ese es el mediador, ese es el intercesor que Dios está buscando. Aquel que media entre el pecador y él. Aquel que ora, intercede para que Dios obre conforme a su propia naturaleza. Existe un atributo de Dios que se llama la longanimidad, que tiene que ver con la paciencia de Dios, que se extiende, se dilata. Así es Dios. Pero Dios también requiere enseñarnos, o sea, requiere que nosotros, como sus hijos, actuemos como Él. Él desea enseñarnos a ser pacientes como Él es. Y por esa razón nos enseña y nos manda a interceder por aquellos que están perdidos. Y como lo hizo Abraham, lo hizo apelando al conocimiento que él tenía de Dios. Dios, tú eres justo. Dios, tú vas a orar con justicia. Si hay 50 personas buenas dentro de ese pueblo, yo sé que tú no vas a destruir ese pueblo. Él sabía de la misericordia de Dios, él sabía de la compasión de Dios, él sabía también que el ser humano no tenía ningún mérito y por esa razón apela a la misericordia de Dios y no a las cosas buenas que los sodomitas podrían haber hecho.
Note eso. Era un hombre, Abraham, que conocía a su Dios. Sabía que Él era misericordioso, pero también sabía que no habían obras que pudiesen hacer los sodomitas que fuesen consideradas en favor delante de Dios. Por eso Él apela inmediatamente a la misericordia. Fíjese, Él no comenzó a decir, oye, pero Dios, ¿acaso quizá los sodomitas igual hicieron cosas buenas y si las pones en una balanza, quizá las cosas buenas se homologan con las malas, no son tan malos? Pero fíjese que Abraham no hace eso. Abraham conoce a su Dios. Abraham sabe que la única manera de no estar bajo el juicio de Dios es que Dios te extienda su misericordia y que justamente a eso está apelando Él. Ahora bien, es necesario que conozcamos a Dios primero. ¿Cómo vamos a interceder por los pecadores delante de Dios si no conocemos a Dios? ¿Cómo vamos a hacer eso? ¿Cómo vamos a apelar a su bondad si nosotros no tan solo no conocemos que Él es bondadoso, sino no hemos dado cuenta de lo bondadoso que Él ha sido en nuestras vidas? ¿Cómo vamos a hablar de la misericordia de Dios? ¿Cómo vamos a orar pidiéndole a Dios su misericordia si nosotros muchas veces no sopesamos la gran misericordia, la gran misericordia y favor que Él ha tenido con cada uno de nosotros? Para poder interceder, debemos conocer primero a Dios. Para eso está su palabra. Pero no solo su palabra, también está aquello que nosotros vivimos personalmente con Dios por intermedio de su palabra. Martin Lloyd-Jones dijo, si la oración va a ser real, lo primero que tenemos que hacer es comprender a aquel con quien vamos a hablar. O sea, lo primero, para orar a Dios tienes que conocer quién es Dios. Abraham sabía quién era Dios. Por eso él apela a la misericordia que él tenía. Ahora bien, por esa razón es que Abraham toma la osadía de hacer esto que parece tan, digamos, descabellado lo que hace Abraham. Él conocía a Dios, él sabía de su justicia. Sin embargo, la apelación reiterada que hace nos muestra también una actitud vehemente. ¿Por qué? Porque él conocía a su Dios y él sabía que su Dios cuando promete algo, Él lo cumple. Y si Dios es misericordioso, Él va a obrar con misericordia. Él conocía a su Dios. Martin Lloyd-Jones dice esto: no dejen en paz, refiriéndose a Dios, por así decirlo, moléstenlo con respecto a su propia promesa. Díganle que lo que prometió lo tiene que cumplir. Cítenle en la Escritura. Dios se deleita en escucharnos hacer esto como un padre. Le gusta ver este elemento en su propio hijo, que obviamente ha estado escuchando lo que su padre le ha dicho. Le agrada. El niño puede ser un poco impertinente, pero no importa. El padre le complace a pesar de eso. Y Dios es nuestro Padre. Nos ama y le gusta escucharnos rogándole en base a sus promesas. Citando sus propias palabras y diciendo, en base a esto, ¿te puedes contener? Al contrario, deleita el corazón de Dios. Por tanto, exígele. Hermano, nosotros no podemos exigir cosas que Dios nos ha mandado y que no están conformes a la naturaleza de Dios. Pero Dios nos pide que nosotros oremos e intercedamos conforme a lo que Él sí ha prometido. Si Él ha prometido algo verdaderamente de una forma clara y universal, nosotros debemos apelar a lo que Él prometió y orar de esa forma. Eso es lo que estamos viendo en esta interacción entre el ángel y Abraham. Si tú sabes que Dios es misericordioso, apela a su misericordia. Si tú sabes que Dios es paciente, apela a su paciencia. Porque Dios no cambia. Él es inmutable y nunca deja de ser. El segundo punto que vemos acá con respecto y que aprendemos de Abraham con respecto a la oración de intercesión no es solamente el hecho de que él conocía al Dios al cual le estaba pidiendo, sino que también él reconocía su propia condición.
nosotros no somos quienes para exigirle a Dios. Exigimos conforme a lo que Él prometió simplemente. Pero en nosotros no hay ninguna virtud natural que provenga de nosotros para exigirle a Dios. Si le exigimos algo, es conforme a lo que Él dijo, a lo que Él prometió con respecto a su propia naturaleza. Pero no porque nosotros seamos o creamos ser algo. Hay personas que dicen, no, yo soy hijo del rey. Anda una pastora por ahí diciéndole a las mujeres que se empoderen y que tú eres una princesa de Dios, le dice. Somos polvo, somos ceniza. Eso es lo que somos. Y si apelamos a Dios es porque nos afirmamos, nos sujetamos a lo que Él prometió y no a otra cosa. No es por quienes somos nosotros, es por quien es Él. Y nunca debemos olvidar lo que somos en sí. Y Abraham, pese a esta osadía que tuvo de pedir por Sodoma y Gomorra, interceder por ese pueblo, fíjese lo que dice en el versículo 27. Y Abraham replicó y dijo, he aquí, ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. Primero, intercedemos conociendo al Dios que tenemos, pero no olvidemos que somos polvo y ceniza. Nunca olvidemos eso. Lo vuelvo a reiterar. Si exigimos algo a Dios, solamente es exigencia en función a lo que Él ha prometido, porque Él se autoimpuso eso, no porque nosotros se lo exijamos. Él se lo autoimpuso y Él demanda que nosotros se lo exijamos porque Él nos dijo que se lo exigiéramos. Pero nunca olvidemos que somos polvo y ceniza. Y Abraham lo tenía más que claro. En el Salmo 103, versículo 14, el salmista dice esto. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Somos polvo solamente. Si intercedemos, si insistimos en una oración, es porque Él simplemente nos ha dicho que lo hagamos. Pero no porque haya un valor intrínseco, porque somos más que polvo. Es tremendo e impactante ver que no importa la situación económica que tú tengas, no importa el nivel de poder que llegaste a adquirir en este mundo, la historia termina siempre guardando el cuerpo en un cajón. No hay otra cosa. Seas quien sea, todo termina ahí. Y eso Dios se encarga de recordarnos que en realidad no somos nada. Somos polvo, somos ceniza. Allí terminamos todo. Así que nunca olvidemos eso. Dios nos permite interceder por gracia. Él nos salvó por gracia simplemente. Y conforme a los mandatos que Él nos dio, Él nos dice que intercedamos e insistamos. Pero no olvidemos que somos polvo. Así como debemos conocer a Dios y quién es Él, su condición, también debemos conocer quiénes somos nosotros a la hora de orar e interceder por los demás, en particular por aquellos que no tienen a Cristo. Eso nos lleva a nuestro tercer punto y lo que nos muestra Abraham por medio de esta oración. Lo vimos en primer lugar, el conocimiento, él ora apelando al conocimiento de Dios que tenía. En segundo lugar, él ora considerando quién era él mismo. Y en tercer lugar, él insiste. Él insiste. Él insistió 6 veces. 6 veces. Partió primero con los 50. Dios, ¿y si hay 50 justos, tú la destruirías? Y él dijo, no, yo no la voy a destruir. ¿Y si faltaran esos 55, o sea, 45? Dijo, no, si hay 45, yo no la voy a destruir. ¿Y si hay 30? No, no la voy a destruir. ¿Y si hay 20? No, no la voy a destruir. Abraham tuvo una intención y una insistencia de intercesión. Nosotros muchas veces tenemos un familiar, una persona, un amigo, alguien que queremos y que
no es creyente y aborrece a Dios, levanta su puño contra Dios, nosotros oramos una vez para que Dios tenga misericordia de esta persona y nunca más. Abraham 6 veces intercedió. No intercedió por Jerusalén, hermano. Intercedió por Sodoma. El estereotipo de la maldad y perversión es Sodoma. Por ellos intercedió Abraham. Insistentemente. De la misma forma que lo vemos cuando Jacob luchó con el ángel un momento antes de volver a reencontrarse con su hermano Esaú. Dice que él combatió con el ángel y dice: yo no te voy a soltar hasta que me bendigas. Insistentemente Jacob contendió con el ángel para asumir la bendición que ya le había sido dada años antes. De la misma manera nosotros debemos ser insistentes en la intercesión también. No solo en las oraciones que tienen que ver con nosotros. No debemos cansarnos para orar por aquellos que están perdidos. No debemos perder esa esperanza. Dios puede transformar su corazón. No nos cansemos. Insistamos, insistamos, insistamos. Porque saben que Dios, nuestro Padre, no se enoja porque nosotros le insistamos. Muchas veces nosotros como padres, a mí me pasa en particular con Simón. Simón es muy insistente. Papi, quiero agua. Papi, quiero agua. Papi, quiero agua. Lo puede decir 90 veces y tengo que pararme a darle agua, de mala gana muchas veces. Pero Dios no es como yo. Tú puedes orar, insistir, insistir, insistir y Él se agrada de tu oración. El Proverbio 15:8 dice: el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. Dios se goza cuando insistimos en la oración y también cuando insistimos intercediendo por aquellos que no tienen esperanza. Edward Bounds dijo: perseverar en la oración es ganar siempre. Dios se rinde ante la importunidad y ante la fidelidad. Él no tiene un corazón para decir no a una oración como la de Moisés. De hecho, el propósito de Dios de destruir a Israel fue cambiado por la oración de este hombre de Dios. No sé si ustedes se acuerdan cuando ocurrió el evento del becerro de oro. Dios recién los había sacado. Ellos le dijeron a Aarón que le hiciera un becerro. Aarón lo hizo obediente siempre. Y cuando Dios le dice a Abraham, o sea, le dice a Moisés: mira lo que está haciendo el pueblo. ¿Sabes qué? Voy a raer a este pueblo, voy a eliminarlo y de ti voy a hacer una nación nueva. ¿Qué hizo Moisés? No lo hagas. Tú prometiste. ¿Qué van a decir los pueblos? Si tú sacaste a este pueblo para darle libertad, ¿qué van a decir de ti? Moisés, al igual que Abraham, conocía a su Dios. Sabía que era la gloria de Dios la que estaba en juego y por esa razón tiene la osadía de decirle a Dios: no destruyas a este pueblo que acabas de sacar, porque tú prometiste que lo ibas a bendecir. Y vemos cómo Dios cambia nuestro corazón para que oremos y pidamos a Él. Lo que se va a hacer evidentemente lo que está conforme a su plan. Lo vemos con Sodoma y Gomorra. Vemos con Sodoma y Gomorra. ¿Qué pasó con Sodoma y Gomorra? Fueron destruidos finalmente. Uno pudiese pensar: bueno, entonces ¿para qué vamos a interceder? Abraham la hizo de más. No, Abraham hizo lo que tenía que hacer. Y producto de su intercesión, también fueron salvos Job y su familia. Lot y su familia. Su sobrino fue salvado, fue llevado de ese lugar. Pero Abraham sí intercedió por ese pueblo impenitente. Y eso es lo que Dios nos muestra. Debemos orar por aquellas personas que son enemigos de Dios para que Dios toque su corazón. Y si no toca su corazón, para que Dios haga su juicio sobre ellos. ¿A qué apelamos nosotros? A dos cosas: la misericordia de Dios y su justicia. Si Dios va a dar misericordia, la va a dar. Pero si Dios va a aplicar su justicia, la va a aplicar. El punto es que nosotros debemos interceder y no cansarnos, no despreciar a las personas, no desechar a las personas. De pronto, si tienes a un familiar
que reniega a Dios, se declara ateo, y tú ya le dijiste, tú dices, bueno, total, su sangre ya no recae sobre mi cabeza. Me sacudo los pies afuera de la puerta de su casa, ya no es necesario que volver a predicarle. Si tú estás así, estás pensando mal, no es así. Tú tienes que volver a insistir, 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 insistir. Puede que Dios tenga misericordia y salve a aquella persona que tú habías desechado. Juan Calvino dice: es necesario que los fieles tengan mucho cuidado de no presentarse jamás delante de la divina majestad para pedir cualquier cosa, a no ser que la deseen de corazón y quieran obtenerla de Él. Y más aún, incluso aquellas cosas que pedimos solamente para la gloria de Dios y que no nos parece que tengan relación con nuestras necesidades. No obstante, es necesario que los pidamos con no menor fervor y vehemencia. Hermanos, debemos orar insistentemente. Eso es lo que nos enseña aquí Abraham con su ejemplo de intercesión. Resumen, hermanos míos, intercedamos por los pecadores. Sabemos que Dios es misericordioso. Hermanos, no olvidemos que no somos quienes para exigirle a Dios. Somos nada más que ceniza y polvo. En tercer lugar, reconociendo eso, sabiendo y conociendo quién es Dios y quiénes somos nosotros, insistamos, 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 insistamos. Porque así también Cristo lo hizo por nosotros. Saben que el Señor Jesucristo vino cumpliendo justamente ese rol de intercesor. Todos nosotros estábamos alejados de su presencia, todos nosotros estábamos destituidos de la gloria de Dios. Sin embargo, Él nos salvó. En esto consiste el amor de Dios, en que aún cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo no intercedió por salvos, Cristo intercedió por perdidos. De la misma manera nos llama a nosotros a interceder por aquellos que están perdidos. Ahora bien, el Señor Jesucristo no solo intercedió en la cruz, Él murió, resucitó, ascendió. Y el día de hoy continúa intercediendo por nosotros. Matthew Henry, un puritano, dijo lo siguiente con respecto precisamente a estos pasajes. Dice: Dios no pide que se salve al malo por sí mismo, ni porque sea cruel destruirlo, sino por amor del justo, que pudiera hallarse entre ellos. Solamente la justicia puede ser argumento ante Dios. Entonces, ¿cómo intercedió Cristo por los transgresores? No culpando por la ley divina, ni por alegar la extenuación o causar la culpa humana, sino ofreciendo su propia obediencia hasta la muerte. El Señor Jesucristo intercedió por nosotros, dándose y entregándose hasta la muerte. Él no pide que hagamos eso por aquellos que están perdidos, porque Él ya lo hizo. Pero Él nos recuerda una vez más que nos ha encomendado el ministerio de la reconciliación, mediante el cual no solo debemos predicarle el evangelio a los perdidos, sino mediante el cual también tenemos que interceder en oración por ellos, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan. Que el Señor nos ayude, hermanos, que Dios ponga un corazón intercesor en nosotros, que no demos a nadie por perdido, porque la oración y la intercesión están unidas. Oremos a nuestro Señor.